Ahora, de nosotros depende si lo queremos buscar de corazón. Y dice la palabra que el que me busca, me halla. Y sabe que a veces nosotros nos metemos esa soga al cuello solitos. O como dicen por ahí, el pez muere por su propia boca. Solitos nos entregamos, solitos caemos en el error de que lo único que el Señor quiere hacer en nosotros es su voluntad. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Y el Señor promete en el libro de Éxodo capítulo 6 versículo 3, vayamos. El problema está en nosotros, que como no lo dejamos hacer su voluntad en nosotros, como ya lo dijo el varón, ponemos tantas excusas para que el Señor pueda obrar en nosotros. Cuando no es una cosa, es otra. Y ese no es el problema fue cuando nosotros nos encontramos en la adversidad, en el problema, queremos que Dios venga como por arte de magia y la cosa no sucede de esa manera. 6.3 del libro de Éxodo. Y aparecía a Abraham e Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Se da cuenta? Porque el Señor metió su mano, el omnipotente. Y Él puede hacer, amado hermano, no tiene ni que meter ninguna mano. Manda a sus ángeles a luchar por nosotros. Yo no sé cuántos estén ahí metidos escuchando esta noche. Pero el Señor lo que quiere hacer en nosotros es hacer el bien. Que nos vaya bien. Que seamos bendecidos. Nosotros somos los que metemos la pata, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Y los dejamos tocar por el enemigo. Y cuando nos damos cuenta las metimos todas. ¿Verdad que sí? Ahora decimos, no, que el Señor es fiel para perdonar. Tienes razón, pero ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone? Quieres que Dios obre a tu favor, pero tú no dejas que Dios obre a tu favor. Y el Señor quiere pelear contigo, y hacer de alguna manera con aquellos que tienen casos de migración, aquellos que tienen casos de la corte, aquellos que están padeciendo cualquier necesidad. El Señor siempre está dispuesto a pelear por nosotros. El omnipotente. Y esa palabra es que todo lo puede, no una sola cosa, todo. Y yo decía en estos días, hay que me venga y me juzgue el Señor. Tú no eres nadie para decirme lo que yo soy. Tienes razón. Tú no eres nadie para juzgarme. Tienes mucha razón. Solamente Dios me puede juzgar. Tienes mucha razón. Pero debo decirte que la palabra del Señor dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el Señor nos ayuda y nos levanta. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y el Señor nos hace la invitación. Alabado Dios en nombre de Jehová. Nos hace esa invitación de meternos en Él. De zambullirnos en Él. De estar en Él. De habitar en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el otro nombre que se le da, Jehová. Y Jehová asegura a los creyentes, amén, que la presencia de Él está siempre con nosotros. El omnipresente nos hace sentir la seguridad de que Él va a estar con nosotros. Y no importa cuán difícil veamos la situación, no importa cuánto nos estemos ahogando, no importa cuánto nos estemos perdiendo, si ponemos la confianza en el Señor, como lo dice en Éxodo 14:14, está tranquilos, yo pelearé por vosotros. Siempre y cuando estemos dispuestos a hacer su voluntad. Porque una cosa es decir, yo estoy en el Señor, yo conozco de Dios, pero otra cosa es que no hagas lo que Dios te manda. ¿Me está entendiendo? La otra palabra, estoy parafraseando un poquito de lo que estuve hablando.
Y la otra palabra que dice mi Dios, como 4 puntos. Y esta palabra expresa la verdad de que Dios ha optado por tener ese trato íntimo con quien confía. Vamos para allá. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿qué es lo que dice mi Dios? ¿En quién confiaré? Ya hay un problema de esto en este punto. Porque cuando decimos mi Dios, ¿en quién confiaré? Debemos de depositar nuestra confianza totalmente en el Señor. Decimos que confiamos en el Señor, pero te estás tronando los dedos porque ya no sabes cómo hacer a la situación. Y Dios no se aparta, Dios quiere obrar con nosotros. El Señor quiere que entendamos que Él es nuestro Dios. Que lo pongamos en esa intimidad con Él. Podemos decir, yo amo a Dios. Podemos decir, yo conozco a Dios. Pero no se refleja. ¿Saben por qué no se refleja? Por las acciones. Y la Biblia dice, en el primer mandamiento, y esto me recordé de alguien que me lo estuvo diciendo, porque ese alguien quiere buscar de Dios, pero no se somete a la voluntad del Señor. Y Dios está dispuesto para dar esa paz que solamente Él puede dar. Y dice la palabra del Señor, primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo es lo que nos dice? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No solamente se trata de decir, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo, pero no estamos dispuestos a hacer lo que a Él le agrada. Hay de aquel, dice la palabra del Señor, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Y ya no hay excusa. Y el mundo está cada vez boca abajo, amado hermano. Este mundo cada vez se está perdiendo más. Mi alma alaba a Jesús. Y Dios nos sigue dando la oportunidad de que nosotros entendamos de una vez por todos que el Señor quiere seguir siendo nuestro Rey. Y ese es el problema, que nosotros depositamos la confianza en otra cosa, confiamos en otra cosa, pero nos olvidamos de que hay un Señor. ¿Es así o no es así? Y decir orar bajo la sombra del Omnipotente, en este salmo nos asegura, nos expresa, nos enseña, nos dice la seguridad, amado hermano, de poder confiar completamente en Él. El que habita, leen otra vez, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo significa someterse, humillarse, zambullirse, meterse, clavarse completamente del Señor. En muchas ocasiones, amado hermano, el Señor habla y habla y una y otra vez, pero no se le quiere dar el lugar que Él se merece. ¿Me están entendiendo? Mi alma alaba a Jesús. Y el Señor lo único que hace es invitarnos, amado hermano, a nosotros someternos a Él. De que sintamos la seguridad de que Él está con nosotros y que no se ha apartado. ¿No te das cuenta que cuando nosotros nos olvidamos de ese Dios, alabado sea Jesús, que nos descuidamos? Porque no puede ser que pongamos la confianza más en el doctor, en otras cosas que para nada aprovecha, que todo en el Señor. ¿O no? Primero Dios, el doctor me va a decir que no. O primero Dios esto. Pones a Dios en primer lugar, pero tu confianza no está en el Señor, está en otra cosa. Estás confiando en el hombre. Y el Señor quiere que nosotros, amado hermano, sintamos la garantía, que estemos garantizados de que Dios será tu refugio completamente. Y que podamos buscarlo
Porque la protección del Señor está en cualquier momento de peligro, ya sea espiritual o física. Y me van a disculpar, sonará feo, pero algunos dicen: pastor, usted no sabe. Pastor, usted no sabe lo que yo siento. Pastor, usted no sabe cuántas veces le he pedido. Yo te imagino que sí lo has pedido. Lo que no entiendo es por qué no te has metido en el Señor. Y el Señor quiere bregar contigo, el Señor quiere trabajar contigo, el Señor quiere hacer el bien contigo, pero falta que tú le digas, que tú, alabado Dios, te dejes guiar por el Señor. Claman los justos y Jehová. Y yo estaba hablando de Jonás, y este es el punto donde yo me quedé, hablando de Jonás, que me llevó a pensar en este salmo. Y dice la palabra que Jonás, capítulo 2, se estaba ahogando, se estaba perdiendo. Y en muchas ocasiones nosotros sentimos desfallecer, sentimos morir, sentimos desmayar, sentimos que todo el mundo nos rechaza. Y no me vengas a decir que no, porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Y lo único que quiere es hacer el bien con nosotros. Lo único que el Señor quiere que nosotros entendamos de que si vamos a estar en Él, vamos a estar seguros. Jonás, capítulo 2, del libro de Jonás. Y yo me quedé en ese punto. Porque Jonás, por no haber hecho caso al Señor, ¿a dónde terminó Jonás? En la boca de un pez. Y este Jonás sí sentía el agua hasta el cuello. Este Jonás sí sentía que se estaba desmayando, muriendo. Y dice la palabra que desde el vientre del pez clamó a Jehová. ¿Por qué nosotros no entendemos de una vez por todas que Dios está ahí para socorrernos, para ayudarnos a mejorar nuestra forma de ser? Lo único que Él quiere es hacernos bien. Nosotros necesitamos del Señor. Y dice la palabra que no te sobrevendrá. Versículos 7 y 10. Oye bien. De 7 a 10 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y la cosa es que cuando tú lo necesitas, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Si sientes que estás cayendo, clama. Es la hora de tomar guerra. La guerra no es contra sangre. La guerra no es contra el que está enfrente. Esa guerra es interna. Esa guerra es espiritual. Y nosotros los cristianos tenemos que abrir los ojos cuando viene esa pelea, esa lucha. Y a veces discutimos en vano. Y dice la palabra, la promesa: no te sobrevendrá mal. Significa que nada puede suceder a aquella persona que le es fiel al Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es promesa. Es promesa. ¿Te das cuenta? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Y no importa cuánto te estés ahogando, no importa cuánto te estés muriendo, no importa cuánto desbastado te sientas. Pero si dice que caerán, caerán. Y tienes que hacerte esa promesa tuya. Porque a veces decimos: no, es que quizás, si Dios lo permite. ¡No! ¿Dónde está la confianza entonces? ¿Dónde está esa confianza en el Señor?
Mira que Jonás dice capítulo 2. Capítulo 2 de Jonás. Óyelo bien. Por hacerse obediente al mandato del Señor, se quiso pasar de vivo embarcándose para otro lado. Sabes que nosotros nos queremos pasar de vivos. ¿Es así o no es así? Y Dios va a terminar haciendo su voluntad de lo que algún día empezó con nosotros. ¿Verdad que sí? Y por esa desobediencia caemos en esa boca del pez. Y podemos pasar ese momento difícil por ese descuido, por esa desobediencia. Y el Señor va a permitir que ese pez te vomite donde quiera, donde el Señor quiere que tú estés. Pues ahora en este salmo, el Señor dice, ¿verdad?, que no te sobrevendrá ningún mal. Y si el Señor dice que no te va a sobrevenir, significa que debes de estar firme de Él, porque Él va a tener cuidado de ti. Él te va a cuidar. Y si dice que manda a sus ángeles, pues que manda a sus ángeles. Eso no significa que no va a venir nada mal. Porque ese es el problema también, que la gente está en el Evangelio y piensan que por estar en el Evangelio nada te sobrevendrá. Van a venir, pero tu confianza va a estar puesta en el Señor. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 36. De que viene. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Verdad que sí dice así? No dice que no te van a venir. Van a venir. Pero mis aflicciones no están puestas en el mundo. Mis aflicciones están puestas en el Señor. Y Él peleará por nosotros. Romanos 8, 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y en este capítulo nos deja saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Si en verdad amas al Señor, si en verdad tu confianza está en Él, siéntete seguro de que nada te va a separar del amor del Señor. Pero una cosa es decir yo lo amo y otra cosa es hacer su voluntad. Porque eso expresaba el día de ayer. Que la gente dice, no, yo le sirvo a Dios. No, yo estoy con el Señor, yo busco del Señor, yo estoy en la iglesia, yo le sirvo a Dios. Pero cuando se viene una cosa que no sea el Señor, pones tu confianza primeramente en esa cosa, pones tu mirada en esa cosa y entra el espíritu de duda. ¿Ve? Por eso mucha gente, estando en el Evangelio, se van del Evangelio. Porque ahora empezaron a saborear lo que verdaderamente es el cristianismo. Esto no significa que nosotros somos los únicos. La iglesia de Cristo del primer siglo, cuando el Señor fundó la iglesia a través de Cristo. Por eso se llama cristiana. Fue Cristo el que murió en la cruz. No fue Pablo. No fue el Papa. Fue Cristo. ¿Ve? Entonces dice Romanos 8, 35 y 36. ¿Quién los separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. ¿Qué es lo que dice? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El Señor nos invita, amado hermano, a caminar de una manera segura en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Tribulación. Si amamos a Dios de verdad, nos vamos a mantener firmes. Hay que mantener
mantenerse firmes. Ahí vamos a expresar si verdaderamente amamos al Señor. La iglesia fue perseguida desde el siglo I. Fueron azotados, golpeados, calumniados, asesinados, puestos en cárceles, amado hermano. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel que se guardó para el Señor, no cualquier cosa, no cualquier juguete, porque esa es la cosa, que pretendemos jugar al Evangelio. Y el Señor lo que quiere, amado hermano, es que estemos en Él. Amén. Sí, que mientras se haga la voluntad de Dios, nada puede suceder. Debemos de poner la confianza y recordarnos que Él es nuestro Señor, nuestro refugio, suceda lo que suceda. En el versículo 28 del mismo capítulo, Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve? No te quejes de lo que te pasa. Porque la mayoría se lamentan de todo lo que le viene. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, no te sobrevendrá mal. No te quejes. Si dice la palabra que Él mandará sus ángeles acerca de ti, cuando te des cuenta el Señor va a pelear por ti. Cuando te des cuenta el Señor va a estar contigo. Cuando te des cuenta el Señor te va a sacar de la angustia en que estabas. Cuando te des cuenta el Señor te va a dar la victoria del problema en que estabas metida. Ay, no, gracias al abogado. No. Gracias al Señor que usó esos medios para ayudarte. De mi angustia invoqué a Jehová. Desde mi angustia, desde mi interior clamé a Jehová. ¿Eh? Nosotros los cristianos no debemos de poner nuestra mirada y nuestra confianza en lo terrenal. Como dijo el apóstol, puesto los ojos en Cristo. Siempre. Puesto los ojos en aquel que nos llamó, amado hermano. Como dice el capítulo 11 del libro de Salmos. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saquear en oculto a los rectos de corazón. ¿Te das cuenta? Son las mismas armas del enemigo que te ponen trampas. Y si dice la palabra que Dios manda a sus ángeles que te cuiden con esmero en tu vida y los intereses de los fieles. ¿Ve? Y los ángeles observan constantemente porque están a la orden del Señor. Nos protegen. Y dice la palabra que el Señor no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se da cuenta? El Señor no falla. El Señor sigue siendo fiel, alabado sea Jesús. ¿Verdad que sí? Él no falla. Y esa protección incluye en todos los aspectos de la vida. Nos invita a poner nuestra confianza completamente en el Señor. Y que no hay ningún límite mientras estamos aquí. Amén. Los ángeles nos sostendrán, versículo 12 del libro de Salmos 91. Vamos para allá. El versículo 12. Alabado Dios. Mi alma alaba al Señor. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
¿Dónde te van a llevar? Cuando te das cuenta que Dios te sacó de donde estabas. Y ya sentías la soga al cuello, sentías morir. Sentías que no podías más. Y llegaste a pensar que todo estaba perdido. ¿Ve? Porque sabes que el enemigo es lo que pone. Pone esas saetas, esos flechazos. Y te llegas a hacer pensar en tu mente. Oye, eso no sirve. Te va a hacer creer que creas, te va a hacer que creas que tienes tu tiempo perdido, que no tiene caso seguir al Señor, que no tiene sentido buscar de Dios. Mi alma te alaba al Señor. El enemigo te va a poner esa trampa, hacerte pensar. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué provecho tiene? ¿Para qué estás en esto? Pero está equivocado. Si dice que nos respaldarán cuando estés metido en este problema, en esa dificultad, y que ya el doctor te determinó y te desahució, y que el doctor te dijo, que el abogado te haya dicho, mira, tu caso se acabó, no hay salvación para ti. Y una cosa lo que el hombre diga y otra cosa lo que el Señor ha dicho. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Efesios capítulo 6. Y ese es el problema. ¿Ven? Ay, es que Dios no va a hacer nada. Yo creo que Dios se olvidó de mí. ¡No! Aunque tú veas que el Señor está callado, no significa que Él no está trabajando. El Señor sigue trabajando y te dará la victoria, pase lo que pase. Ay, no, que ya di mi caso por terminado. No, tu caso está en victoria. Y debes de declararlo, porque la Biblia dice que lo que declares con tu boca, eso se hará. No dejar que esa duda venga a tu vida. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de ahí habla acerca de la armadura de Cristo. ¿Saben por qué el Señor te pone esa armadura? Porque el Señor quiere que depositemos nuestra confianza completamente en Él. Por lo demás, Pablo hablando a Éfeso, hermanos míos, fortaleceos, aumenta tu fe en el Señor, déjate llevar por lo que Dios quiere, alabado Dios, no por lo que te digan. Fortalece tu vida espiritual delante del Señor. Levántate como las águilas. Y entonces de ahí para abajo, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. ¿Qué es lo que te dice revestíos? Ponte esa armadura del Señor. Y de ahí dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está el problema? En los aires. Y el enemigo usa esas cositas para meterte esa duda de que Dios no está contigo, de que Dios no ha hecho nada, de que Dios no te defiende. Dios te va a defender. El Señor te va a sacar de ahí. Si estás clamando por tus hijos, Dios te va a dar la victoria. Porque es promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si tu esposo es alcohólico, sigue orando por él. Si tiene alguna adicción, sigue orando por él.
Pero no te dejes vencer de esa situación. ¿Te das cuenta? Por eso dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hoy día, ayer, hoy, sigue eso ahí. Y hasta que Cristo no venga, esto va a seguir de mal en peor. Porque esto va a ir de mal en peor. Esto va a empeorar, esto no va a mejorar. Porque la Biblia dice que se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. La hija contra la madre y la madre contra la hija. Porque son luchas. Son guerras que están en los aires. Y especialmente el enemigo no duerme porque le viene a hacer la guerra a los hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Usted tranquilo, no nervioso, que todavía hay tiempo. Me traes tiempo. Mi alma alaba a Jesús. Amén. Primera de Pedro 5. Vamos a meterle velocidad a esto. Alabado sea Jesús. Capítulo 5, versículo 8. Sé sobrios. Ya tenemos un problema. Sé serio. Sé firme. Razona, recapacita. Entiende. Sé sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién es el adversario? El enemigo. Y el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso mucha gente sale engañada. Por eso mucha gente del Señor, muchos creyentes, no reciben porque no piden. Y si piden, no saben pedir. Y ese es el problema, que cuando tú le dijiste a Dios lo que querías, y cuando Dios te lo iba a dar, le permitiste al enemigo que te metiera ese espíritu de duda. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces viene la flaqueza cuando la gente dice: ya no voy a seguir en esto, porque el Señor dijo que estaría conmigo, pero yo veo que todo es un fracaso, no tiene sentido. Y abandonan y vuelven a caer en las manos del enemigo y le ponen la culpa al Señor. No es que el Señor no se acordó de mí. No, el Señor siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas como acción, como arte de magia, como quisiéramos explotar al Señor. O me lo das o me lo das. Y el Señor no trabaja de esa manera. ¿Me está entendiendo? El Señor no trabaja así. Mi alma alaba a Jesús. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Los ojos del Señor están puestos en nosotros. Los ojos del Señor siempre están en nosotros. Mi alma alaba a Jesús. Así que, como dice la palabra en el capítulo 21 del Salmo, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ay, no, que Dios sabe que yo lo amo, pero no se refleja el amor de tu Señor. ¿Sabe por qué no se refleja? Porque pones tu mirada en lo terrenal y no vemos el Señor. La mirada la cosa, pero no la quiero. Le damos el primer lugar. ¿Te das cuenta? Y yo no estoy de acuerdo con esa cosa de que, de verdad se los digo,
Bien, son matrimonios, pero el Señor te ha llamado a buscarle. Y lo primero que la gente dice, oye bien lo que te voy a decir. Y yo voy a parar aquí tantito, porque yo quiero hablar claramente. Yo voy a parar aquí. Porque el Señor ha puesto en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Pero cuando nosotros tendemos a poner el primer lugar, la Biblia dice, sí, está bien, mujeres, someteos a vuestros maridos. Pero la mujer pone a marido en primer lugar cuando le conviene. Alaba, ¿sí o no? El ser humano pone en primer lugar otra cosa que a Dios. Y el ser humano dice, yo quiero que Dios me ayude, primeramente Dios me va a ayudar. Pero cuando la persona pone en primer lugar otra cosa, ahí automáticamente le está dando la espalda al Señor. Y el Señor está tocando la puerta de tu corazón. El Señor te está hablando, el Señor te está, alabado Dios, ministrando. Para que entendamos que lo único que Él quiere es hacer su voluntad de nosotros. Y el Señor te llama una y otra vez. El Señor ministra tu vida una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos hable? Y cuando le damos la espalda al Señor, entonces se vienen los reflejos de los problemas que hay. Las aflicciones. Los deseos carnales. Porque le hemos dado la espalda al Señor. ¿Y qué pasó contigo? No te vi. Sierva, la estuvo esperando en la iglesia. No, es que llegó mi marido. Sí, está bien cuando dice la palabra, mujeres, someted a vuestros maridos. Pero está hablando en el buen sentido de la palabra. De buscar a Dios con todo el corazón. Ya te preparaste, ya hiciste los quehaceres. Si trabajas, ya hicieron lo suyo. Y dice la palabra que para todo el tiempo, entonces significa que cuando se trata del tiempo del Señor, dale a Dios su primer lugar. Ahí ya viene lo que entra el Señor. Porque ¿quién fue primero, el Señor o tu marido? ¿O quién te ama mejor? Tu marido te va a traicionar. Tu esposa te puede abandonar, tu marido te puede abandonar, pero Dios se mantiene fiel. ¿Sí o no? Es así. Y puede faltarnos todo, pero que no nos falte el Señor. Y en esta tierra va a pasar de todo, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro contorno, nos va a suceder de todo. Por eso dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo. No todos. Porque el Señor no se equivoca. El Señor lo dijo claramente, mi pueblo de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque cuando se trata de buscar de Dios, hay muchos peros. Cuando se trata de hacer la voluntad del Señor, ponemos demasiados peros. Pero dicen, Dios, que yo amo mucho al Señor. Yo amo a Diosito. Oh, sí. Y tú lo buscas, sí. ¿Cuándo? De vez en cuando me pongo de acuerdo y le digo a mi esposo que voy a ir a la iglesia. Y eso significa, alabado Dios, que tú buscas a Dios cuando tú te crees que es conveniente. Y la Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No solamente cuando nos convenga, sino debemos de buscar a Dios en tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Porque cuando vengan aquellos tiempos peligrosos, de que van a venir. El Señor no dijo que no íbamos a pasar por ellos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como se lee el libro de Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita
el que verdaderamente quiere estar en Él. Te das cuenta que el Señor no te obliga, no te forza. ¿Me entiendes lo que quiero decirle? No te maltrata, el Señor deja. Pero debemos de reflexionar que cuando nosotros estemos pasando ese momento difícil, hagamos uso de razón. Pensar y decir, wow, yo estoy pasando esto. ¿Por qué lo estoy pasando? Yo no quería pasar esto, pero ¿por qué lo estoy pasando? Mejor deberíamos de estar pensando que cuando Dios nos está llamando, deberíamos de acudir a la presencia del Señor y no poner la confianza en lo terrenal. Si la Biblia dice, manda a sus ángeles contigo a luchar, significa que la mano de Dios estará contigo y que el Señor te va a dar la victoria siempre y cuando tú le creas. No importa cuán difícil lo tengas, no importa cuán difícil sea la situación, manda a sus ángeles contigo a luchar. Y no importa la puerta que te cierre el enemigo. Cuando, oye bien una cosa, cuando el enemigo te quiere cerrar una puerta, no se le debe de olvidar que el que tiene las llaves de esa puerta se llama Jehová de los ejércitos. El enemigo tratará de cerrarte la puerta, pero cuando Jehová la abre, Él es el único que conoce ese código de esa llave. De momento podrá querer entrar el enemigo a destruir. Y la Biblia dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. El Señor nos ha venido a dar un refrigerio tremendo, a que podamos entender de una vez por todas que Él sigue siendo fiel, que Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Sigamos confiando en el Señor. Yo mañana, si Dios lo permite, continúo con este mensaje. Dios me lo bendiga de una manera especial, mis amados hermanos. Que pasen muy buenas noches. Shalom. Mi alma alaba a Jesús. Aleluya.